algo para amarrarse en el cuello. Si la tenían en la cama, querían agarrar la sábana y amarrársela en el cuello. Gloria a Dios. Cuando oramos por ella, que reprendimos ese demonio y todo, que ella quedó bien, nos enteramos de que el esposo de ella tenía otra mujer y él visitaba a la otra mujer y tenía esta como oficial, la madre de los hijos. Y esa otra mujer fue donde un brujo para que le enviara un demonio a esa mujer, a la esposa del hombre, a la original, para que este demonio la matara. Amén. Nosotros no podemos ignorar la realidad de estas cosas. La gente visita a los brujos y es porque algún resultado le ha dado lo que ellos han hecho. Y los demonios trabajan con eso. Amén. Por eso es que si la persona no está en los caminos del Señor, los demonios tienen derecho y hacen con la persona, pueden hacer. Si una persona va donde un brujo a hacerle algo en contra de un creyente, de un cristiano, el mismo brujo le va a decir: no, váyase de aquí, porque con esa persona yo no puedo, porque hay un impedimento. Pero si la persona no ha aceptado al Señor, el brujo puede hacer algo, mandarle a un demonio que lo atormente, pero pueden hacer algo. Y esta mujer es atormentada por ese demonio que fue enviado a matarla. Amén. Pero ella comenzó a visitar la iglesia, aceptó al Señor y esto dejó de venir. Amén. Pero ella, cuando era inconversa, ella tenía una hija, ella habiendo aceptado al Señor, ¿verdad? Tenía una hija que tenía un demonio de la Siria, y esa hija de ella tenía una amiga que era en Canchanchane, que también tenía otro demonio de la Siria que se le traspasó. Y una noche estábamos en la casa del pastor y fueron a buscar al pastor, que la muchacha se le había manifestado el demonio. Y el pastor no estaba con ropa adecuada para correr para allá. Entró a cambiarse y mientras se cambiaba, una hija que tenía le dijo: papi, yo voy para allá. Y el pastor le dijo: no vaya para allá, tú no puedes ir para allá. Yo sí voy. Y la muchacha era media cacona, rebelde. Por eso el pastor le decía: tú no puedes ir para allá, porque él sabía quién era la muchacha. La muchacha, como rebelde al fin y cacona, se fue. Amén. Y cuando nosotros llegamos allá a la casa donde estaba la hija de la mujer que le digo, estaba poseída por un demonio. La amiga de la muchacha también estaba poseída por un demonio. Y la hija del pastor también estaba poseída por otro demonio. Después que luchamos ahí, la muchacha estaba llorando y el pastor me le dijo: mira, te lo dije, porque ella no estaba en condición de ir y acercarse a ese demonio, y fue influida también por los demonios. Amén. Y esta muchacha que estaba poseída por este demonio, cuando la teníamos en la cama reprendiendo ese demonio, había un hermano fuerte y alto que el demonio le decía: a ti, ven acá. Y cuando él se acercó le dijo: pon la mano aquí en el cuello y aprieta duro. El demonio lo que le decía era que matara a esa muchacha para yo podérsela llevar, poderse llevar esa alma. Amén. Y lo que hicimos que reprendimos y luchamos, y los demonios se iban, pero el otro día volvían. Y era un vaivén que tenían en esa casa, específicamente en esa casa. Y el pastor dijo: aquí tiene que haber algo raro, porque ellos se van y vienen. Hay algo raro. Sentó la madre de la muchacha y le dijo: aquí hay algo. Mire a ver qué. Si usted en algún tiempo hizo algo satánico, entregó a esta muchacha al demonio, algo, visitó a algún brujo. Y él le dijo: sí, pastor, yo no le voy a mentir. Antes de yo aceptar al Señor, yo visitaba brujos. Y yo llevé a mi hija para protegerla
y el brujo me dio lo que le llamamos rosario. Un rosario le dio el brujo. Y dijo que cada bolita de esta representaba un protector para la hija. Lo que indica que cada bolita del rosario representaba un demonio. Por lo que en esa casa lo que había eran legiones. Y cuando estábamos orando por la muchacha en la cama, ella me miró a mí y me dijo: ¿tú te crees que nosotros somos pocos? Nosotros somos muchos. Aquí esto está lleno. Y cuando la mujer le dijo eso al pastor, entonces eso me llegó a la mente. Él me dijo que eso estaba lleno, o sea que ellos eran muchos. Y eso estaba guardado en la casa. Y comenzamos a buscar y a buscar y a buscar. Y estaba metido ese rosario dentro de unos zapatos viejos, debajo del glosia allá en el último rincón, que rebuscamos todo. Y ahí estaba eso lleno de polvo allá en la punta de un zapato, metida adentro. Quemamos eso y abul, se acabó el problema. Amén. Entonces esa es la realidad de los demonios. Un día fuimos a una casa donde una muchacha que estaba atormentada por un demonio. Oramos por ella, ok, quedó bien. La invitamos a una actividad que había en una iglesia, que era como distrital, no me acuerdo qué tipo de actividad era, pero sí había muchas iglesias invitadas. Y el templo no era muy amplio, por lo que con la cantidad de hermanos que había estaba llena. Y la hermana accedió a la invitación, la joven accedió a la invitación y estaba sentada con nosotros ahí ese día en esa iglesia celebrándose el culto. Pero yo sabía que esta muchacha, al ser atormentada por demonios, ese demonio no se iba a quedar tranquilo estando esa muchacha donde se alababa a Dios. Y yo hice así y me acerqué y me puse detrás de la muchacha para vigilar su actitud y ver toda su reacción, porque yo sabía que algo iba a hacer ese demonio en esa noche. Y de repente la veo que se agarra el cuello y se está ahorcando a sí misma. Yo no sé cómo una persona puede ahorcarse a sí misma. Se agarró y se estaba ahorcando a sí misma. Los dos dedos, esos dos, se lo enterró en la garganta. Y se estaba ahorcando. Y era el demonio que le estaba ahorcando. Guapo, porque ella estaba en esa actividad. Desde que yo vi eso, la gente en el gozo como que no se estaba dando cuenta. Y yo le topé por el hombro al pastor y le hice señas lo que estaba pasando. Y él de inmediato corrió para allá. Desde que los hermanos se dieron cuenta, fuimos y la agarramos. Comenzamos a orar, fue una lucha y una batalla, porque se reía y decía que esa era de él. Es mía, decía. Es mía, es mía. Y se reía. Es mía. Pero se oró y se oró y se luchó y pudo ser liberada. Amén. Comenzó a visitar la iglesia, aceptó al Señor. Yo me mudé de allá de Santiago y no sé si ella permaneció, pero fue liberada. Amén. Yo tengo un libro que estuve leyendo y a veces cuando me olvido vuelvo y lo leo, que se titula El espiritismo moderno y antiguo, que habla acerca de la antigüedad del espiritismo, de lo que son las religiones demoníacas y de los tipos de cosas que hacen el mundo oculto. Amén. Es un libro que a nosotros nos ayuda a entender algo más de lo que es la realidad espiritual. Amén. El Antiguo Testamento no nos habla mucho acerca
de estas cosas concerniente a demonios, solo un hecho, y es el de Saúl cuando fue a visitar a la divina de Endor, que él quería hablar con Samuel. Samuel ya había muerto, ese era su profeta preferido, y él sintió que ya no tenía auxilio ni a quién acudir cuando Samuel murió, porque él tenía su vista puesta en el hombre y no en Dios. Porque si Samuel murió, ¿por qué tú no acudes al Dios al que Samuel le servía? Y te va a buscar a Samuel. Entonces era en Samuel que él creía, no en Dios. Entonces fue a donde esta divina para que invocara a Samuel y Samuel viniera y hablara con él. Y ella invocó a Samuel y vino un demonio y la poseyó y puso la voz como Samuel, le dijo: aquí estoy. Y fue engañado ese tonto. Amén. Ahí nada más vemos que nos habla acerca de eso, y no habla directamente de demonios, sino que nosotros lo podemos interpretar así, porque sabemos que es así. Amén. Más el Nuevo Testamento sí nos habla mucho acerca de estas cosas. Amén. Nos habla de un joven que cuando era poseído por el demonio, botaba espumas, dice, por la boca, y que era echado al fuego. Ese fue liberado por Jesús. Nos habla también de una mujer que tenía muchos años, que los demonios la tenían jorobada. El Señor reprendió a sus demonios, la mujer se puso derecha y quedó bien. Nos habla de una joven que tenía un espíritu de adivinación, el cual Pablo les reprendió y ella quedó liberada de ese demonio. Aunque eso causó un problema para Pablo, porque las personas que se beneficiaban de eso, pues se pusieron en contra de Pablo, pero ella fue liberada. Los apóstoles, cuando fueron enviados a predicar, vinieron maravillados porque los demonios, dice, que ellos los reprendían y eran atados, reprendidos. Eran las personas liberadas por el poder de Dios. Ahí fue cuando Jesús les dijo: no se maravillen por estas cosas, sino maravíllense porque su nombre está escrito en el libro de la vida, que eso es lo que vale. Amén. Gloria a Dios. Hay personas que desean quizás ser como esos grandes predicadores, esos grandes pastores, esos grandes profetas, y no está mal que la persona aspire cosas buenas del otro, pero en realidad esos grandes ministros, esos grandes predicadores, esas grandes personas van a recibir en el cielo lo mismo que recibe un hermanito que barre la iglesia. Amén. Porque a ese gran ministro Dios le asignó esa tarea, y si como gran ministro él no cumple con esa tarea que Dios le asignó, pues se va a perder. Y al hermanito o hermanita que Dios le asignó limpiar la iglesia, si no limpia la iglesia, si se pone rebelde y no hace lo que debe de hacer, también se va a perder. Pero si el hermanito obedece a limpiar la iglesia, se va a salvar. Y si el ministro cumple con lo que tiene que cumplir, se va a salvar. Y la corona del que barre no va a ser más pequeña que la del ministro, sino que la corona va a ser la misma. Amén. La diferencia está en el trabajo que Dios le asigne a cada uno. Por eso el ejemplo de la parábola de los talentos. Unos tenían mucho, otros tenían menos. Pero el Señor lo hizo así de acuerdo a la capacidad de cada uno. Porque el Señor conoce la capacidad de cada quien y lo que cada quien puede hacer. No se preocupe usted porque no es un gran ministro, no es un gran cantante, no es un gran predicador, no es. Preocúpese usted por vivir en santidad y bien con el Señor. Amén. Porque al final todos vamos para el mismo lugar y todos vamos a recibir el mismo premio. Gloria a Dios. Lo importante es mantenerse en obediencia y en fidelidad a Dios y a quien Él ha puesto como su representante en esta tierra. Amén. Gloria a Dios. Entonces,
Nos habla aquí donde leímos del endemoniado gadareno. Se le dice endemoniado gadareno porque él era de la región de Gadara, una aldea de esa zona. Por eso se le llama gadareno, porque era de ahí de Gadara. Y eran muchos demonios los que tenía, legiones. En nuestro entendimiento, capacidad finita, a veces no podemos entender, o quizás no podemos entender cómo en un cuerpo pueden habitar tantos demonios. Nosotros no podemos entender esa parte porque nuestra mentalidad no nos lleva hasta allá. Gloria a Dios, pero sí dice que tenía legiones, muchos demonios poseían ese cuerpo. Y este hombre fue liberado por Jesús. Y ellos dicen que les rogaban, porque ellos conocían a Jesús, y les rogaban a Jesús que no lo enviara al abismo. ¿Usted sabe cuál es el abismo? Que no lo enviara al infierno, sino que lo dejara seguir haciendo y deshaciendo aquí en la tierra. Y que le diera la oportunidad por lo menos de ir a esos cuerpos de los cerdos que estaban allá, pero que no los enviara al infierno. Porque si Jesús les decía, se van al infierno, allá tenían que irse. Amén. Pero Él lo chanceó y permitió que fueran al hato de cerdo. Amén. Este hombre fue liberado y dice que quería seguir a Jesús, pero ya Jesús tenía para él una tarea asignada, y era que fuera y testificara de lo que él había hecho en su vida. Amén. ¿Qué mejor predicación que esa? Que una persona que ha estado atada por los demonios y ha vivido por años y años y años siendo instrumento de Satanás, después que el Señor lo libera, testifique acerca de lo que el Señor hizo con él, y más con personas que lo conocían. ¿Qué mejor testimonio que ese? ¿Qué mejor predicación que esa? Por eso el Señor, sabiendo esta cosa, lo mandó y dijo, no, ven, testifica acerca de lo que yo hice contigo. Y él obedeció y fue y testificó de lo que el Señor hizo con él. Ya por último, para cerrar con esta parte, recientemente, el martes, estuve en Neiva, el pueblo de nuestro hermano Ed. Amén. Estuve con el jefe mío en el mercado de Neiva. Ahí el jefe mío fue a comprar algo, uno de allá nos llevó. Y cuando íbamos caminando, dos compañeros de trabajo, el jefe mío y yo, íbamos caminando, venía una mujer morena, con los pelos así para arriba, de frente a nosotros. Y ellos al ver esto como que vieron algo inusual. Ellos vieron algo inusual, pero yo sí sabía lo que estaba mirando. Y nos miró a todos, y yo me quedé mirando y ella se quedó mirándome. Y cuando me miraba así, yo la miraba, le decía en la mente que el Señor te reprenda, diablo. Todo esos demonios que tú tienes, que el Señor los reprenda. En el nombre de Jesús. Reprendo demonios en el nombre de Jesús. Amén. Y cuando yo dije así, la cara como que se le arrugó y comenzó a sacarme la lengua y a hacerme musaraña. Y los compañeros míos lo que hicieron que se rieron y se fue haciéndome musaraña y sacándome la lengua. Y ellos lo que se rieron y decían, mira, te enamoras de él. Se enamoró del varón, la mujer, y se reían. Y yo le dije a ellos, lo que pasa es que ustedes no vieron en esa mujer lo que yo pude ver. ¿Y qué tuviste? Digo, cosas que ustedes no entienden si no vienen a los pies del Señor. Amén. Y así lo dejé. Gloria a Dios, lo que indica que los demonios te conocen a ti. Los demonios no conocen a mí. Amén, me conoce a mí. Sabe lo que hay en ti. Sabe que el Señor está en ti. Sabe que el Señor está en mí.